Y entonces el discurso del presidente Luis Abinader, diverso, dinámico, un discurso extenso, como acostumbran los presidentes de la República. Amplio, muy amplio, 2 horas y pico. 2 horas y pico duró ese discurso, muy amplio. Continúe. Bueno, vamos con el discurso del presidente Luis Abinader. 1 hora y 54 minutos habló el presidente de la República. El presidente que más discursos extensos pronunció extrañamente fue Danilo Medina. Danilo Medina en el 2020 habló 2 horas y 2 minutos. En el 2019, 2 horas y 29 minutos. Y en el 2018, 2 horas y 8 minutos. En el 2017, 2 horas y 11 minutos. 19, inexplicable. 2019. Inexplicable. En el 2019, 2 horas y 29 minutos. Leonel Fernández, extrañamente, de los últimos presidentes, no hablaba tan extenso. Su discurso más largo fue en 1998, 1 hora y 37 minutos, Leonel Fernández. Revisen todos los discursos de Leonel Fernández, fueron de 1 hora, 1 hora 5 minutos, 1 hora 10 minutos, pero su más largo fue en 1998, que habló 1 hora y 37 minutos. Luis Abinader entonces habló 1 hora y 54 minutos, el presidente Luis Abinader. Eso obliga a que la diversidad de temas sean amplios y variados. Y sobre todo un discurso casi cumpliendo 2 años, que es totalmente diferente, porque tú tienes que incluir ahí los mensajes proselitistas, porque ya se están acercando. Y entonces el presidente Abinader trató todos los temas que se había pronosticado que trataría. Fue un discurso cargado de realizaciones, porque hay que reconocer que los logros son muchos e irrefutables del presidente Abinader. Están ahí. Bueno, están ahí. Comenzando que el presidente, en términos de realizaciones que tú estás haciendo hincapié, tenía una ventaja en relación a otros presidentes en otros momentos. Y es que la pandemia, que se ha extendido casi 2 años, que permanece, le da la oportunidad al presidente de presentar en ese aspecto logros que cada uno de los dominicanos hemos vivido y hemos visto, y en el transcurso de ella se ha podido palpar. Hay que decir también que el presidente tuvo la ventaja en esta ocasión, en esta comparecencia, que el conflicto Ucrania-Rusia estalló antes de su comparecencia. Y no hay duda de que eso le sirvió al presidente para él tener argumentación y preparar el escenario de la posible crisis que se avecina. Incluso utilizó ese evento bélico para justificar algunas situaciones en el orden negativa. Tú tienes tanta razón en cuanto a la diversidad y a lo que planteó y a los temas del presidente, que si uno toma la reacción, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo y del propio Partido de la Liberación Dominicana, no encuentran por dónde entrarle al presidente, al discurso del presidente, y entonces lo que hacen es un salpicón de cosas, pero no hacen hincapié concretamente en aspectos de lo que planteó el presidente de la República. Bueno, 1 hora y 54 minutos, entonces te provoca que el presidente de la República, aparte de sus logros, de sus realizaciones, caiga de nuevo en muchas promesas y repita temas los cuales uno entiende que no debería incluirse, porque finalmente eso es lo que causa desilusión y le da cancha, como se dice popularmente, a la oposición.
Hay situaciones en Santiago de los Caballeros, por ejemplo, que yo no me explico por qué el presidente las incluyó en ese discurso. Es decir, decirle al país que se está trabajando en la carretera Luperón, eso es Gurabo. Yo no creo que fuera necesario. Yo estuve en Gurabo el viernes y fui hasta allá arriba y le pregunté a un amigo y me dijo que eso no había empezado. Entonces, si yo tengo tantas realizaciones positivas, ese éxito de la campaña de vacunación, el manejo de la pandemia, esa recuperación del turismo, ese impacto del sector zona franca, la recuperación de empleos, Marco, y muchas obras que realmente se están realizando. La autopista Duarte, la entrada aquí en Santiago, ahí se está trabajando intensamente. En la Francia se está trabajando. Claro, eso es respecto a Santiago. Por ejemplo, si él hubiese hablado de que el teleférico en Santiago se está trabajando, es una realidad. Pero cuando el presidente habla que en la carretera Luperón se está trabajando, uno lo que percibe la Luperón que se inauguró. Ciertamente, en el tramo de la Luperón que está anunciado y que el presidente vino a una actividad de Casaché hasta la circunvalación norte, en este momento no se está trabajando, ahí no se está haciendo nada, ni siquiera un levantamiento topográfico. Yo creo que el presidente fue mal informado o quizá el interés de presentar en que en Santiago se está haciendo algo. Una situación que yo como santiaguero noté es que de la diversidad de obra y de frentes abiertos por el gobierno en realización, Santiago es la Cenicienta. Santiago la Cenicienta, Pedernales ya sabemos lo que se está haciendo, en Baní una circunvalación, en Asua otra circunvalación, y usted coge provincia por provincia y para el aporte que hace Santiago de los Caballeros como provincia al Producto Bruto Interno, el retorno en inversiones del actual gobierno es muy pobre, excepto en este momento la Francia, aunque el nuevo vocero del gobierno, sí, porque hay un nuevo vocero del gobierno de Santiago, que es el señor Sandy Filpo, anunció la inversión de 2.000 millones y pico. Pero es evidente que en varios proyectos en Santiago de los Caballeros se está trabajando. Lo que yo planteo es que no había necesidad. Por ejemplo, yo creo que el gobierno está entendiendo que si no hay una inversión oficial, lo de la carretera del Ámbar no será posible. No, eso está. No, yo creo que tendrá. Lo del monorriel, parece que el presidente abandonó esa iniciativa. Ahora, el ministro de Agricultura, de Obras Públicas, anunció unos millones y fue a Navarrete a iniciar la circunvalación de Navarrete. Esa no, ahí no se está trabajando. Ahora, en el teleférico yo veo que sí. Sí. En la entrada de la ciudad, sí. En la Francia, sí. Pero después, en obras como la Luperón, no se está trabajando. Hay que darle el beneficio de la duda en relación al monorriel. Para iniciar ese proyecto, es un proyecto amplio. Pero el Ámbar, yo no noto que nadie está interesado en meter los millones ahí. Si el gobierno no desembolsa, esa obra no se va a terminar en este cuatrenio de Luis Abinader. Podrían pensar para el próximo cuatrenio, pero no luce ya 2 años. En agosto estamos en 2 años, que esa obra podrá ser exhibida como una de las obras principales del gobierno de Luis Abinader. Pero aún con las obras que son reales, que se están haciendo, la autopista, sobre todo del aeropuerto hacia la entrada de Santiago, el teleférico, obviamente, en los cimientos de las paradas se está trabajando, principalmente en la Junta Central Electoral, pero fuera de ahí no hay obras en Santiago. Y si en todas se estuviera trabajando, yo señalo todavía que Santiago está muy por debajo de otras provincias y de otros sectores en cuanto a realizaciones del presidente Luis Abinader. La intervención del presidente en la rendición de cuentas
día de ayer, 27 de febrero, generó una lluvia de titulares. Y como dice Juan Bonilla, ciertamente los dos temas predominantes y dominantes en la escena de la opinión pública del país este lunes 28 es indudablemente que la intervención del presidente y el conflicto de Ucrania y Rusia. En consecuencia, vamos a ver una selección de titulares que ha hecho la producción de Pasando Revista de producto de la intervención del presidente Luis Abinader. Ahí están. Bueno, ahí están los titulares, algunos temas tratados en la rendición de cuentas. El teleférico de Santiago se terminará a finales del 2023. O sea, ahí está la promesa. El Ministerio Público es una conquista colectiva. El presidente Abinader dice que no hay ya una república de la impunidad, de la corrupción. Bueno, otros titulares, Eso fue un martillazo a la oposición. Claro, claro. Y una demostración que no es tan independiente la señora procuradora. Abinader pide al Congreso aprobar ley de extinción de dominio. La guerra desatada en Ucrania lo condiciona todo. Augurio de Abinader sobre la crisis. Otros titulares, hay más titulares. Ahí está. Son suyos, don Juan. Bueno, el presidente Abinader dice: nuestra principal preocupación en materia económica es la inflación. Y dice que la República Dominicana amplía los subsidios a los pobres precisamente para enfrentar la inflación.